tendremos este panel de cierre, espacios especulativos, narrar con imágenes digitales e inteligencia artificial. Para ello, quisiera invitar aquí a la mesa a nuestros ponentes. Los voy a ir nombrando. Pasen de una vez, bienvenidos. Están con nosotros Bad Hombres, el director Benigno Piñera, y el director Gabriel Romo. Es una dupla de dirección fundada hace 20 años en la Ciudad de México, con proyectos en Medio Oriente, Asia y Estados Unidos. Reconocidos por su trabajo en cine y publicidad, han recibido premios como los Arieles, Diosas de Plata, Pantalla de Cristal, Clios y Promax. Iniciaron en la postproducción de sonido e imagen, siendo pioneros en edición no lineal en Asia y Latinoamérica. Actualmente dirigen Supersymmetry, primer estudio de inteligencia artificial generativa en México y Latinoamérica. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Quiero presentarles también a Carlos Gamboa, diseñador de producción. Es arquitecto por la Universidad Iberoamericana. Trabajó 5 años en un despacho de diseño como jefe de taller. Inició su trayectoria cinematográfica como set designer en producciones como Bandidas, Nacho Libre, Resident Evil, Vantage Point, Roma y Bardo. Participó en el diseño del Museo de la Policía Federal y del Museo Numismático Nacional. Actualmente dirige, junto con Abel Gamboa, el despacho de Gang, dedicado al diseño de arte para cine, series y publicidad internacional filmada en México. Gracias por acompañarnos. Quiero presentar también a Ana Victoria Méndez. Es egresada de la licenciatura en cinematografía por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Ha dirigido arte en cortometrajes, videoclips y publicidad. Su cortometraje En Ciernes obtuvo el premio a Mejor Cortometraje Mexicano en Mórbido en el año 2023 y mención honorífica en Macabro 2024. Ganó el premio Pantalla de Cristal en 2025 a Mejor Diseño de Arte por Misión Mudanza y fue seleccionada en Talents Guadalajara en 2025. Es fundadora de la casa productora 1920 Cine, actualmente en postproducción de su tesis fílmica. Gracias, Ana, por acompañarnos. Y presento a nuestro moderador, Felipe Herrera, diseñador de producción. Es originario de la Ciudad de México, estudió artes visuales en la UNAM y se especializó en diseño de producción de Los Ángeles Film School y en el American Film Institute Conservatory. Ha trabajado en largometrajes, cortometrajes y videoclips con créditos como My Name is Vivienne, The Pinch, Muna y Loca por el Amor. Actualmente es profesor de tiempo completo de diseño de producción aquí en la ENAC. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos y los dejo con ellos. ¿También? Sí. Bueno, pues, ahí, estoy muy lejos. Pues bienvenidos a esta plática de cierre, ¿no? Creo que hemos tenido, ¿no? Unos 2 días muy interesantes, ¿no? Viendo toda esta parte de, pues, qué hace el diseño de producción y los diseñadores de producción en el cine, sobre todo algo que me gusta mucho de ¿no? de este proceso y de esta semana ha sido, pues, ver los procesos creativos que nos llevan a una propuesta de diseño de producción, ¿no? Y en este panel en particular, pues queremos continuar un poquito esta idea de lo que estaba hablando el maestro Cristian Rivera en la plática pasada, un poquito cerrar esta idea de los espacios especulativos, ¿no? Con una charla sobre, ¿no? Las nuevas tecnologías en la producción cinematográfica
y sobre todo en el diseño de producción, ¿no? Creo que es muy importante darnos cuenta que la tecnología en el cine, ¿no? Y lo mencionábamos en el panel pasado, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pero nos da cada vez más herramientas que se van sumando al bagaje que todos vamos, ¿no? Guardando y utilizando para poder crear las películas, ¿no? No son herramientas que necesariamente sustituyen lo que vino antes, ¿no? Sino que son herramientas que se suman, ¿no? A nuestro cajón de herramientas para poder utilizarlas cuando sean, ¿no? Apropiadas o necesarias, ¿no? Y en ese contexto creo que es importante sí decir, ¿no? Que ya durante muchos años el diseño de producción, ¿no? Pues se ha nutrido de estas herramientas digitales, ¿no? Algo que pasó hace relativamente poco, ¿no? Fue hace 20 años empezaron a usar los programas de arquitectura, ¿no? De modelado digital para el diseño de escenografías, ¿no? También tenemos pues toda esta historia de los recursos tecnológicos que se han usado a lo largo de la historia del cine, ¿no? Lo que ha sido el mate painting, la retroproyección, todas estas herramientas, ¿no? Creo que no sé si lo saben, ¿no? Pero por ejemplo en los años 50 y 60, ¿no? Se usaba esta tecnología, ahorita se me fue el nombre, ¿no? Pero que tenía que ver con como el predecesor de la pantalla verde, donde se podían borrar el fondo, ¿no? Con estas luces que justamente ahorita no me acuerdo, era un gas muy particular, pero ahorita se me va el amarillo, ¿no? Sí, justo ahorita se me acaba de ir el nombre, ¿no? Pero es como el predecesor de lo que ahora es el rotoscoping y todo esto. Entonces, mucho de lo que hacemos, ¿no? Porque también lo que se hace con los, ¿no? En cámara VFX o lo que le llaman coloquialmente la producción virtual, tiene mucho que ver con lo que era la retroproyección y lo que son las backdrops, ¿no? Entonces, nada más es como van sustituyendo esas herramientas, ¿no? Y creo que son tecnologías que además nos han permitido hacer ciertas cosas en cámara que pues obviamente cuando estamos no filmando contra una pantalla verde o contra una proyección previamente filmada no se puede hacer, ¿no? Como ajustar ángulos de cámara, ajustar cosas, ¿no? Y creo que todas estas tecnologías justamente lo que han hecho es ¿no? Pasar de esta imagen pintada a mano que así se tiene que quedar a lo que hace ahora, ¿no? Con la producción virtual en la que puedes mover una silla o un sillón en el espacio virtual y creo que justamente son herramientas que van creciendo y pues también lo que hablábamos de las herramientas de inteligencia artificial, cómo funcionan para los diferentes procesos y flujos de producción, ¿no? Que nos conllevan. Entonces me gustaría empezar, ¿no? Con esta primera pregunta para nuestro panel, ¿no? Y sobre todo para los que han hecho diseño de producción, pero también ¿no? A nuestros directores que ya tienen su estudio de producción, ¿no? Más bien de inteligencia artificial, ¿no? Que justamente cómo han, ¿no? Ustedes concebido la integración de estas herramientas a sus procesos creativos, ¿no? Sobre todo pensando que son herramientas relativamente recientes y que su carrera empezó sin ellas, ¿no? Creo que esa sería la primera pregunta, no sé quién quiera. Bueno. Que no nos diga viejos tampoco. Exacto. Bueno, para contestar a tu pregunta, en absolutamente todos los procesos, cuando menos en nuestro caso, ¿no? Nosotros como directores, al haber nacido como en el área de la postproducción, ¿no? Como editores, animadores, etcétera, ya después nos convertimos en directores, pero de alguna manera nuestro trabajo siempre se vio permeado por la cuestión tecnológica, ¿no? Y sobre todo por la cuestión de la resolución de problemas a través de procesos, ¿no? En ese sentido, pues cuando la inteligencia artificial empezó a nacer hace aproximadamente 3 años, pudimos ver algo que nos voló la cabeza en ese momento, ¿no? Y decir, pero ¿cómo puede ser posible que esto se pueda? Y estaba muy verde, estaba en pañales eso todavía. Sabíamos que eventualmente iba a llegar al punto en el que esto ya se le puede acercar al mercado y a la industria propiamente, ¿no? Y bueno, pues hemos estado trabajando en ella y estudiándola hasta el punto en el que hace
no tiene ni un año que de pronto ya la ves y dices, esto ya está, si bien no a un 100% listo, está a un 80% listo para permear la industria, ¿no? Y es ahí donde, bueno, decidimos a partir de ahí ya incorporarla en todo. Y bueno, en el caso nuestro como directores, la tenemos incorporada en absolutamente todos nuestros procesos. Desde escritura, ¿no? Y lo usamos como asistente en ese sentido. Y visualmente en absolutamente todo lo que hacemos, desde conceptualización y visualización, y en el caso nuestro también ya para darle bajada y un output ya del film como tal, ¿no? En algunos casos en productos visuales que son 100% hechos en inteligencia artificial, o combinaciones de acción viva con inteligencia artificial, o usando la inteligencia artificial incluso como VFX también, ¿no? Como efectos visuales dentro del material filmado. Entonces, bueno, de variadísimas maneras. En el caso nuestro, pues lo usamos en todo. ¿Quieres decir algo? Bueno, pues yo igual empecé a descubrir el uso de la IA pues muy tempranamente en mi carrera porque seguía aquí estudiando. Justo aquí tengo como en 2021 se crea DALL-E, que fue uno de los primeros como mainstreams generadores de imágenes con inteligencia artificial. En agosto de 2022 es el primer video que yo vi sobre la IA en contextos artísticos de generación de contenido visual. Y justo en diciembre de 2022 es que yo lo empiezo a usar para el corto que ahorita vimos de Misión Mudanza. Yo personalmente como que tal vez en ese momento no tener todavía las herramientas como a la mano para poder hacer concept arts como a mí me gustaría, para poder como experimentar como los VFX como era necesario en ese momento, pues dije, bueno, me parece que esta herramienta me puede ayudar, me ayudó a hacer concepts, sobre todo de escenarios que me era difícil como visualizar en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, un mundo que ya estuviera, bueno, que fuera distópico, un mundo apocalíptico. Entonces, ahí fue donde empecé a utilizarlo como para sacar concepts, y esos concepts después pasaban, como todavía la generación no era tan precisa como lo es actualmente, después yo los modificaba en Photoshop y eso ya me terminaba como una imagen mucho más pues ideal, ¿no? Y entonces yo así la utilicé y esa misma imagen ya una vez pasada por muchos filtros, por Photoshop, después en Blender, nos sirvió para el escenario en donde llega la nave que hicimos con VFX. Entonces creo que fue parte como de todo el proceso de la concepción de la película, de la pre y hasta de la post. Entonces fue un acercamiento como tal vez en ese momento muy experimental y muy empírico según lo que yo veía en internet, pero pues fue como un primer acercamiento y ya actualmente pues lo sigo utilizando en cuestiones de concepts, en cuestiones de, pues sí, como de material, ¿no? Visual para imaginar la película, para visualizar la película. Pero sin duda es algo que cada vez está más presente como en cada etapa de los proyectos, ¿no? Bueno, y también hacer énfasis, yo siento que la inteligencia artificial creo que de una manera muy natural ahorita la vemos como generación de imágenes o muy enfocada al tema visual, pero justo como decían ustedes dos, pues la inteligencia artificial abarca mucho más que eso, ¿no? Entonces también entra en guiones, entra en buscar información, entra en decirle algo y que te dé al menos un output de algo, una pista o un hilo por donde seguir, por donde empezar a deshebrar las cosas, ¿no? Y por el otro lado, creo que hay una sensación, un sentimiento de que es como la IA y qué va a pasar y qué vamos a hacer y nos va a quitar la chamba. Yo la sigo percibiendo que es algo que está, que llegó, que se queda y que más bien va a seguir y que nos tenemos que acostumbrar a ella, pero también es algo que
tenemos que seguirlo viendo como lo que es, y es una herramienta. Claro que es una herramienta poderosa. Claro que también cuando empezamos a usar AutoCAD en el cine fue una herramienta poderosa, o programas de diseño para decir, bueno, voy a diseñar en 3D el set, y entonces te da simplemente mayor flexibilidad o facilidad de diseñar las cosas, incluso de crear cosas que no estaban diseñadas, pues porque los programas te permiten hacerlo. Eso no pasa solo en el cine, pasa mucho en arquitectura, que pues antes simplemente pensar en un edificio sostenido con palitos o con estructuras de acero muy esbeltas, pues era simplemente tecnológicamente impensable. Ahora ya se puede hacer, y es solamente otra manera de crear espacios. Antes era más vano que ventanas, y ahora pues puedes jugar con eso, ¿no? Antes pensar en el Guggenheim de Bilbao, de un papel arrugado que fuera museo, pues era un poco más complicado, ¿no? Ahora tenemos la tecnología para hacer esas cosas. Entonces creo que pues también hay que verlo como eso, como una herramienta, y como decir, bueno, ¿cómo podemos usarla? Platicábamos hace rato nosotros de decir, bueno, como tal el objeto está padre y hay un dron, y es de, bueno, pues es un juguete y está padre, pero hasta que no se le empiezan a encontrar a estos objetos aplicaciones prácticas, pues también es como cambia cómo usamos y cómo interactuamos con estas nuevas tecnologías. En este caso, pues ahora los drones escanean terrenos, apagan incendios, fertilizan plantíos, lo que sea, no hay mucho más. Pero justo es entender qué hace esa herramienta y cómo la podemos utilizar, que eso ha pasado toda la vida, no solo en el cine, no solo en la industria fílmica, sino pues en la humanidad, ¿no? Que a partir de que entendemos nuevas herramientas, se nos ocurren nuevas cosas. Y creo que estamos en este límite, en este borde donde vamos a empezar a entender nuevas cosas a partir de utilizar estas nuevas herramientas, ¿no? ¿Todo mío? Yo no lo veo como cambios, sino como una progresión. El cine ha sido un elemento tecnológico desde su nacimiento. Y no hay día que no haya avanzado. Y no hay vez que haya habido un cambio, no un cambio, sino un progreso más disruptivo, que todo el mundo se plantea y cree que ya es algo nuevo. Pero la verdad es que quien sigue el desarrollo del cine, desde muchos años para acá, todos los días hay absolutamente algo nuevo. Entonces, no hay que hablar como tlaxcaltecas, que llegaron los españoles y ya llegaron y se van a quedar. No, bueno, y van a pasar, y van a ser muchos, o sea, y no siento yo que nos cambie la manera de conceptualizar los proyectos, porque si tenemos que hacer un pollo que vuela abajo de una nube rosa, más bien, dependiendo el momento histórico y con la tecnología que tengamos, lo vamos a resolver. Nos sirve para resolver los problemas, pero la idea del pinche pollo brincando en la nube rosa, pues esa va a existir siempre, ¿no? Entonces, para lo que nos sirve es para resolver de manera más eficiente y más productiva y con más valores de producción, pero en realidad no tenemos que ni espantarnos ni depender de que la inteligencia artificial nos dé la solución creativa. Esa la tenemos siempre nosotros, ¿no? Y solo hay que saberlo usar. Por ahí decimos nosotros, ya para acabar, que es dirigir. Dirigir es saber qué quieres y saberlo comunicar. De ahí para adelante te va. Pues muchas gracias. Creo que también es importante, ¿no? Y eso viene a mi segunda pregunta, justamente empezar a pensar, ¿no? Lo que dices es, si es una herramienta, ¿no? Yo pensaría que habría que, ¿no? Justamente saber hasta qué momento, ¿no? Lo usamos, como dijimos, para la parte conceptual de trabajo, de me va a ayudar a escribir el guión o a refinar esto o a trabajar ¿no? Como vimos hace rato, los concept art, ¿no? O hasta qué momento se vuelve voy a generar un producto final con esta inteligencia. Y entonces mi pregunta va realmente es a eso, ¿cómo tomarían, ¿no? esa decisión o cómo van, ¿no? definiendo hasta dónde la uso o hasta dónde esta herramienta me puede ayudar o no, ¿no? Para hacer eso. No sé quién Ahora va de quiere. aquí para allá.
Ahora va de aquí. Yo la uso absolutamente todos los días para eso, porque tengo una ortografía del carajo. Entonces todo lo que escribo le digo, ponla bien, cabrón. Ya que lo veo bien escrito y hasta yo lo entiendo, digo, a ver, proponme algo y tal. O sea, tiene que ser un colaborador. Pero la IA no te hace nada que tú no le, que tú no le digas que hagan. No hay que esperar que hagan nada. No, la tiene que hacer uno y esa cosa pues te ayuda. Sí, bueno, el talento no lo tiene la IA, tiene herramientas y el talento es justo lo que le da valor a esas herramientas, ¿no? Igual un serrucho, pues no corta solita la madera y si yo no es lo mismo que la corte yo, que la cortes tú y que digas, ah, wow, esto sí vale la pena porque las cortadas de Carlos como que no jalan, ¿no? Entonces, es el mismo serrucho y puede ser la misma IA o el mismo motor o lo que sea, pero también necesita un seguimiento, ¿no? Un acompañamiento y lo que tú decías, es simplemente va a hacer lo que le digamos, entonces también hay que saber ahora cómo hablarle a las máquinas y cómo comunicarles para que nos den estas cosas, ¿no? Pero no deja de ser eso, ¿no? Una herramienta. Sí, yo estoy muy de acuerdo con que además de todo es una herramienta que ahorita está en pleno desarrollo, o sea, no podemos como, o sea, y creo que retomo el título de este panel, que es como justo especular como en qué va a ser de la IA, o sea, como que cada día hay un nuevo progreso, un nuevo cambio que le están haciendo a la IA. Justo ahorita, bueno, traje una frase que fue como muy controversial que dijo Saul Oldman, que es el CEO de OpenAI, que dijo, when bubbles happen, smart people get overexcited about a kernel of truth. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando algo así de grande como que explota o como que se genera, la gente lista, entre comillas, o ¿cómo se dice? Como bueno, sí, que ven más allá más visionaria, exacto, se, se emocionan demasiado sobre ese núcleo de verdad y pues un núcleo de verdad es algo cierto, algo certero que hay en una aseveración pues no tan cierta, ¿no? Entonces yo creo que también no hay por qué como anticiparse como a cosas que todavía no tenemos como certezas, creo que hay muchos miedos, creo que hay muchas como sí, o sea, como prejuicios que tal vez ahorita ponemos que yo también a veces los he llegado a tener como ese miedo, ¿no? De en qué momento ya es demasiado, como dejarle demasiado a la IA, ¿no? O algo así. Pero al final del día creo que también retomo mucho lo que dijo el maestro Cristian hace rato, que justo mencionaba que los sonidos sintéticos cuando se crearon, pues no es que hayan reemplazado a todos los músicos, ¿no? Ya no haya gente que sepa tocar los instrumentos, sino que más bien creó una nueva variante, ¿no? de la música, ¿no? La música sintética. Entonces creo que por un lado es muy bueno como esta herramienta que justo la idea sería como que se cree ese nicho, ¿no? Ese campo del cine en el cual podemos utilizar estas herramientas y nos creen cosas inimaginables, ¿no? Como en su momento los sintetizadores. Pero también por otro lado yo creo que las exigencias del público van a cambiar, ¿no? O sea, tal vez va a haber público que quiera ver ese tipo de cine, va a haber público que no lo quiera ver o consumir, ¿no? Entonces yo creo que eso nos va a empujar como cineastas, como diseñadores de producción, como directores, a hacer diferentes tipos de cine. O sea, tanto a los que entremos en ese nicho, a especializarnos en él, ¿no? Y a conocer las herramientas y explorar hasta dónde pueden llegar y qué podemos generar más allá de que tal vez ahorita estamos como en ciertas posibilidades, pues empujarlas y a los cineastas que decidan irse como por la otra vertiente, pues a empujar el cine live action o el cine sin como sintetización a algo nuevo, a algo llamativo, a por qué es diferente. Yo también he visto muchas especulaciones de personas que dicen que ahora va a haber como un resurgimiento o un como nuevo albor del teatro o de las como artes escénicas, ajá, justo buscando como esa salir de lo sintético o de las imágenes digitales, ¿no?
Entonces, pues creo que también es algo que se va a ir dando conforme pasen los años, ver qué vertientes van a surgir como de esto, ¿no? Hay una cuestión fascinante de la IA que yo diría que no solo es una herramienta para lograr lo que tú quieres lograr, sino en general los que somos creadores de imágenes vivimos desgraciadamente, la creatividad está contenida en la caja que dicta el maldito dinero, ¿no? Vivimos atados a eso y encadenados a eso. Tu creatividad casi siempre está coartada por lo que va a ser un presupuesto, cuándo va a salir ese dinero, cuánto y por qué. Y tus ideas se ven totalmente limitadas, rara vez potenciadas por esta desgracia, ¿no? Pero esto es lo normal. Esto es, digamos, un mal con el que tenemos que convivir todos los que hacemos imagen o cuestiones creativas. Y la IA es rompedora de ese sistema, justamente, ¿no? La IA te demuestra que puedes llegar a narrar algo donde estén los límites en tu imaginación y no los límites del dinero de un presupuesto. Y eso entonces sí cambia todo, ¿no? Muchas veces se escribe una escena, una secuencia en función de si va a alcanzar o no va a alcanzar el dinero, o cuántos días se va a tener que pagar para hacer tal cosa. Y el hecho de que tú puedas filmar una cierta secuencia, pero un par de los shots de esa secuencia son AI, y está escogido de esa manera porque eso le puede dar un subidón a la factura visual o creativa de una secuencia. O sea, la IA puede llegar a ser un potenciador creativo que todavía mucha gente, por el propio miedo de utilizarla, se está viendo ajena, ¿no?, a esa capacidad que puede llegar a tener su propia imaginación para crear imágenes mucho más sorprendentes o inclusive ideas que no se te hubieran ocurrido. Esto es algo que solo puedes verlo al usarlo y te vuelves loco a las 3 de la mañana cuando te das cuenta que estás terminando algo que son ideas que seguramente no se te hubieran ocurrido de otra manera. Y no es que la IA te esté llevando ello de la mano, sino al tú irla manipulando, se te van ocurriendo cosas que seguramente tú hubieses limitado de forma natural y no hubieras explorado en X ideas porque sabías que se salían del huacal y que no podías tú jugar con eso. Y de pronto te encuentras una madrugada creando ciertas cosas que dices, es un total potenciador, es un cañón creativo total, ¿no? De repente tu imaginación empieza a mandar por encima de las posibilidades reales de un proyecto. Eso es lo que es fascinante de estas tecnologías y para lo cual debemos aprender a explotarlas, ¿no? Porque justo más que una muleta para la gente, si se usa adecuadamente, es un cañonazo, eso es un cohete en el que te trepas y sí manda tu creatividad, pero ese es el vehículo con el cual realmente tu imaginación termina por plasmar cosas que quizá de otra forma no hubieras pretendido, ¿no? Pues muchas gracias, y yo creo que sí, ¿no? También me identifico un poco, digo, es curioso esta idea, pero creo que es muy padre lo que dices de estamos, ¿no?, alimentando esta inteligencia artificial y todo lo que nos puede dar cuando estamos trabajando con ella, que justamente, ¿no?, por lo menos a mí lo que me ha pasado es, esto no se me hubiera ocurrido, o me voy por este camino porque es algo que la IA me hizo pensar, ni siquiera es que me haya dado... Como creativo te sueles Sí. autocensurar un montón de veces, Sí. es parte de tu proceso, tu propia censura, porque sabes que hay terrenos Sí. que si pisas vas a hacer Sí. un destrozo en un proyecto, ¿no? Y cuando de repente hay una herramienta que abre esos canales, justo es ese vehículo para que se te puedan ocurrir muchas más cosas. Sí, Bueno, pero... es que lo que potencializa es que justo puedes, perdón, gracias, puedes, como tú dices, explorar más y esa es la ventaja de la herramienta como tal, porque si tengo que agarrar mi lápiz y si sé que para transmitir esta idea me voy a tardar 2 días en lo que hago, y si aquí puedo explorar 5 caminos diferentes en 4 minutos, pues creo que eso abre una ventaja, ¿no? Entonces a partir de esta exploración dices, wow, entonces ya agarras un camino, al final tienes que agarrar un camino.
si no te quedas en el limbo. Pero pues esta ventaja de explorar de esa manera y con esa rapidez, pues también ayuda muchísimo, ¿no? ¿No? Y es esa idea de, bueno, vamos a pensar, ¿no? ¿Qué posibilidades nos puede dar esta herramienta? Y entonces aquí sí me gustaría, digo, sí vamos a dar, ¿no? Unos pasos atrás a otras tecnologías también ahorita vamos a hablar, no solo de la inteligencia artificial, pero antes de dar entrada, ¿no? Al siguiente, ¿no? Como al siguiente tema, a mí me gustaría, sí, esta primera parte, pues un poquito hablar de, yo sé que, ¿no? Ana, como dice, pues acaba de egresar y todas estas tecnologías son, pues ya se están volviendo norma para ella, ¿no? Pero todos los que empezamos a trabajar hace 10, 20, 15, ¿no? 30 años, ¿cómo ha sido esta experiencia o este proceso de ir, ¿no? Evolucionando con estas herramientas, ¿no? Porque así como lo decía muy bien acá, ¿no? El maestro, pues sí es súper importante, ¿no? Considerar que el cine también ha generado tecnologías, ¿no? No nada más ha ido o es, ¿no? ¿no? Es un potenciador de tecnologías y creo que eso es muy importante también remarcarlo. Y entonces a lo largo de su carrera, ¿cómo han ido estas tecnologías influenciando pues las decisiones que toman y los proyectos que toman? Yo creo que esa sería mi siguiente pregunta. Sí, si quieres. Mira, el cine es muy chistoso porque actualmente hay mucha gente que se opone obviamente a toda esta tecnología y es natural, es comprensible, genera temor, el temor de existiré yo en 5 años, o sea, podré seguir haciendo mi profesión y es normal, ¿no? Sí, pues el temor al cambio es muy... Exactamente. Y como que el cineasta tiende a defender su arte como si fuese un arte estático y el cine no es un arte estático y jamás lo ha sido, es fluido, es un líquido el arte cinematográfico. No es lo mismo que el arte pictórico o el de las letras, ¿no? Que siempre ha estado en lo que tú escribas o lo que tú talles o pintes con tus manos. Desde el propio daguerrotipo y una emulsión de plata, es tecnología. Y la cámara misma es un artefacto tecnológico, ¿no? Pareciera para el cineasta que está dada, ¿no? Como que yo nací, existen las cámaras, rolling y action, ¿no? Y no es así, son máquinas y son tecnología. Y así con todo lo demás, o sea, hay un periodo en los años 20 donde pues cantidad de gente se quedó sin chamba haciendo los cartones de diálogos de las películas porque nace el sonido. Y ahora pues tienen que nacer sonidistas a partir de ese momento, ¿no? Y así han habido muchos cambios, o sea, el cambio de la edición era un proceso artesanal de corte, pega, era una artesanía. Y hoy en día no lo es un proceso más bien virtual y tecnológico ya desde hace más de 20 años y ya nos acostumbramos a él. El propio cine digital, digo, todos nuestros amigos fotógrafos hace 18 años vomitaban las cámaras de cine digital, mira llega sin exposímetro, qué vergüenza, o sea, todas estas cosas. Al final, hoy en día no existe hoy maestro de la fotografía de altísimo nivel que no esté filmando con una Alexa digital y esa es su herramienta de hoy, ¿no? Y ahora toca esto, y como después tocará otra cosa, ¿no? Lo que hay que entender es que el cine justamente es un arte fluido, y el cineasta tiene que aprender a adaptarse dentro de lo que esa tecnología va proponiendo. El propio cine, como dices, genera tecnología también, ¿no? Toda la cuestión de efectos visuales, etcétera, que nace, bueno, mucho antes, pero que a partir de Star Wars es que ya se vuelve como ya de un uso, digamos, comercial y al alcance de todos. Entonces es lo que está pasando básicamente. Además, es brutal la marea que está pegando, es un tsunami. Pese a que siempre ha sido un arte fluido y siempre estás como hecho a la idea de que te van a cambiar los procesos, dentro de 5 años mis procesos serán otros, ¿no? Eso, tú digamos, eso ya lo tienes presupuestado. Pero ahora nosotros hemos vivido, Gabriel, a mí nos ha pasado en este último año, que nos cambie un proceso entero de un proyecto en medio del propio proyecto que estamos haciendo. Eso es fascinante y es una locura. Nos ha pasado que se haga un update de un nuevo modelo de inteligencia artificial que tú digas, hace 4 meses sufrimos y sudamos sangre con un proyecto
que exactamente el mismo proyecto con esto que salió esta semana, ya hubiera yo resuelto el tema en una semana en vez de un mes de sufrimiento. Pero no es ni siquiera un año la diferencia, ¿no? E incluso nos ha pasado estar en el mismo proyecto y tal shot no sale y no queda y esto no va a salir y qué vamos a decir y ahora qué vamos a inventar y cómo le damos la vuelta a esto. Y 3 días después está saliendo algo que hacemos unas pruebas, lo ves y salió la toma y dices, ¿cómo? O sea, en el mismo proyecto en el que estás trabajando, ya ahora sí puedo hacer algo que no podía hacer en el inicio del proyecto o en la preproducción del proyecto, ¿no? Es avasallante, es un tsunami. Eso, claro, te obliga, o sea, el entusiasta de esto, pues lo obliga a estar, pues prácticamente diario, consumiendo el cambio tecnológico y hacia dónde lo lleva, pues para tratar de no solamente estar a la punta de eso a nivel percepción, porque te sirve como profesional que te perciban de esa manera, sino realmente más bien como profesional de cómo yo me voy a valer de esto la semana que viene, no el año que viene. Y eso pues, es una cuestión alucinante que estamos viviendo y eso justo nos gusta invitar a la gente a que lo empiecen a probar, porque van a sentir como esa potencia tecnológica que está fuera de nuestro control, la puedes, pues puedes vivir una cierta ilusión de control del robot y a partir de eso sí valerte por ahí y vivir de ello, ¿no? Y poder narrar historias. Nosotros como directores, a nosotros nos pasaba mucho, ¿no? Trabajando con estudios de animación y el animador te quiere empezar a explicar 3 horas de cómo va a resolver y tú le dices, no me expliques, o sea, a mí me da igual que lo resuelvas con un dibujo en una servilleta o con un mes de modelos 3D, no me expliques, o sea, lo que importa, a mí lo que me importa como storyteller es lo que se ve en pantalla y que cuente la historia que yo quiero contar, lo demás me da igual. Entonces, justamente la IA cabe en ese contexto, ¿no? En decir, no importa, ¿qué más da? ¿Qué herramienta usaste? Lo que importa es lo que se vio en la pantalla y si contaste la historia que tú querías narrar, si se entendió y se contó, ¿no? Entonces ahí es donde ya, digamos, cumple el objetivo. Déjame acotar algo porque volteo y veo Bienal de Escenarios Cinematográficos. Hablemos de los escenarios cinematográficos. Sí, porque pues, la IA es una herramienta más. El señor y yo acabamos de hacer varios proyectos en los que, justo hablando de los escenarios, hemos usado escenarios de IA, escenarios de pantallas LEDs, escenarios con croma, en el mismo proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguno de las técnicas que te resuelva al 100 la necesidad que tú te impones creativamente como director. Queremos un tipo que camine arriba de un tren, ¿no? Estaba corriendo arriba de un tren. Y entonces, pero el tipo tiene que ser real. Y no hay dinero para hacer cuestiones 3D. Y tampoco hay tiempo. Y tampoco podemos meter muchos extras porque el productor ya nos dio un manotazo. Entonces hicimos una combinación bastante virtuosa en la cual haces el concepto en IA, se lo pasas a los chicos del Unreal para las pantallas y eso lo ponen y nosotros entonces usamos otras técnicas para ponerlo ahí enfrente de la pantalla y entonces que parezca que el tipo sí está corriendo en el tren, pero entonces acuérdense los que hacen cine que hay que hacer patos y establecimientos, porque si no, no cuentas un carajo. Entonces el establecimiento, pues sí lo hacemos en IA, donde ves allí a lo lejos cómo viene un tren, y nada de esto lo pagó el productor, entonces está padrísimo, ¿no? Que debería. No dejen. Y entonces justo la combinación, ya cuando editas, no se deshagan de los editores, cada vez se requieren más. ¿No? Entonces ya ves la secuencia correr y tienes tu establecimiento y ves el tipo corriendo enfrente de una pantalla LED y ves un abierto donde el tipo está corriendo y eso es en IA y todo esto bien editado, pues narras lo que tienes que hacer. Entonces no hay que desplazar nada, hay que usar todo.
Pues lo mismo, justo entender que es eso y que no tienes que resolver un proyecto con una sola herramienta, sino que es una bonche de herramientas y puede ser una más de las que utilizas, pero también tienes que ver dónde gastas tus balas, ¿no? O cómo las gastas, o cómo es más eficiente hacerlo. Hay veces que tienes que tomar decisiones, o muchas veces de, bueno, hay que tapar esto porque está enorme, bueno, que lo borren en post. Siempre es típico que lo borren en post. Bueno, la verdad es que es una simple ecuación, ¿no? Que es más barato, que es más fácil, que es más rápido, porque el de post también va a cobrar. Entonces, o lo cobra él, o yo pongo a 3 monitos a pintar esto y después regresarlo, ¿qué va a ser más eficiente? Entonces también ese tipo de recursos requieren de un análisis de pues las herramientas que tienes para utilizar y para hacer todo el proyecto. No es nomás de vamos a usar el último juguete, sino es de hay proyectos para los que ese juguete aplica y hay proyectos para los que no, ¿no? Entonces, bueno, es también usar esta inteligencia, que esa sí es nuestra, no es de la inteligencia artificial, de dónde usar bien esas herramientas, ¿no? Hay modas. Nos buscan muchísimo los clientes para resolver con inteligencia artificial. Empezamos el proyecto, lo analizamos, nos topamos con carencias y terminamos haciéndolo con técnicas de VFX y compuestos tradicionales, porque pues, la IA no se armó. Entonces tampoco hay que dejarse amedrentar por los clientes entusiastas. No, engolosinar, de que a fuerza lo voy a hacer con esto. Y a veces no es necesario. No sé si Ana quiere decir, perdón. No, pues rápidamente, igual después en el proceso de mi tesis, justo como mi tesis tenía que ver con la IA en sí temáticamente y como que en ese momento estaba muy interesada por el tema, justo hice un ejercicio en una clase que tuvimos aquí con el maestro Gabriel Herrera. Él nos ponía a analizar como la sinopsis de nuestros compañeros y cada uno darle como un desarrollo y desenlace diferente, ¿no? Entonces, como dije, ok, ya escuché como el desarrollo de mis compañeros, ahora quiero ver cómo lo desarrollaría una IA, ¿no? Esto también fue como por 2023, creo que fue, y pues le escribí como tal cual el guión y le dije, bueno, la sinopsis, y le dije a ChatGPT, ¿no? Dame 3 finales posibles a esta historia. Yo ya tenía 3 finales, ¿no? Pero quería saber cuáles eran las opciones que me daba. Ajá, exacto. Sus opciones. Y mi sorpresa fue absoluta cuando los 3 finales que me dieron los mismos 3 finales que yo había escrito. Entonces como que dije, ay, o sea, mi creatividad, o sea, se va a la basura porque una IA también lo hubiera pensado, ¿no? Y en el momento eso me explotó la cabeza porque dije, bueno, o sea, obviamente por más que cada uno de nosotros tiene como experiencias de vida y en mi caso pues tal cual las experiencias de vida habían influido directamente en esa historia, pues aún así la IA había como llegado a los mismos lugares, ¿no? Entonces digo, por un lado me ayudó como a ver como también yo decir, bueno, tal vez mi historia está siendo muy cliché, entonces voy a tratar de darle un giro acá o no, o sí me gusta este final, se sostiene y pues tiene como esta línea argumental. Entonces creo que al final del día a mí ese ejercicio me sirvió pues también para tener como un análisis de mi guión, un análisis de qué estaba siendo efectivo, de a dónde yo quería llevarlo y pues sí, una reflexión de cómo podemos llevar las historias más allá o cómo podemos seguir experimentando con ellas, ¿no? Entonces, ese fue un ejercicio que hice. Y ya por último también para ese mismo guión me puse como yo soy una persona justamente pues muy visual, le pedía también en ese momento Dalí 2 creo que era, que me sacara unas imágenes como relacionadas con el concepto de la historia. Y esas imágenes pues también me siguieron como derivando en cosas que sí fueron, cosas que no fueron, pero al final del día, justo como mencionan pues los demás panelistas, creo que hay momentos donde te abres como esa herramienta para seguir desarrollándote como creativo y pues creo que eso es lo que más nos puede servir, como hacerlo una amalgama justo de tecnologías, de creatividad entre la artificial, entre la no artificial y pues llegar como a
pues a un resultado más, ¿cómo decirlo? Como sí, más completo, ¿no? Gracias a eso. Muchas gracias, ¿no? Yo creo que ¿no? Justamente esta idea y muy correcto lo que decían, pues estamos en una bienal de escenarios, ¿no? Y justamente el siguiente tema que quiero tocar tiene más que ver con, ¿no?, nuestro trabajo como diseñadores de producción. Creo que mencionaron Star Wars, ¿no? Como esta idea de se democratizaron los efectos visuales, ¿no? Y creo que algo muy importante, ¿no?, del trabajo de dirección de arte y de diseño de producción es realmente cómo trabajamos con estos efectos visuales, cómo realmente mucho de lo que se genera de estos mundos virtuales, digitales, ¿no? Con muchas de estas herramientas, pues al final de cuentas sí tienen que venir del departamento de arte y de la concepción del diseñador de producción y de la coherencia del mundo que estamos creando con estas herramientas, ¿no? Entonces creo que mi siguiente pregunta tiene más que ver con un poquito esta idea de, bueno, si el diseño de producción tiene que trabajar con efectos visuales y con estas herramientas, ¿cuáles son los procesos o caminos que ustedes ven desde sus perspectivas y sus experiencias, ¿no? De cómo trabajamos en conjunto estas dos disciplinas, ¿no? Que pueden parecer muy diferentes, pero al mismo tiempo, pues que tienen mucha relación y sobre todo, entre más van evolucionando estas tecnologías, ¿no? Más compleja se vuelve esa relación. Ya tendremos otra pregunta un poco más enfocada a lo más nuevo, pero esto es en general cómo trabajamos. Bueno, aquí yo quiero retomar lo que ya habías dicho, que es el cine también genera tecnología y siempre lo ha hecho. Y no tiene que ver solamente con la inteligencia artificial, tiene que ver con, o sea, cuando se empezaron a hacer efectos especiales, pues también fue un avance tecnológico el poder hacer estas cosas y se usaba para lo que se puede usar. A lo que voy es, también entendamos que el fin último de esto es contar una historia y las historias se cuentan no nada más con los diálogos ni con la actuación de los actores, se cuentan desde varios frentes, se cuentan desde el vestuario, se cuentan desde la iluminación, se cuenta desde los escenarios, es decir, todo esta gran cosa o cantidad de cosas son las que generan este producto final. Por eso también difiere un poco de una pintura donde es un trabajo solitario o esto, sino es una colaboración y eso es importante resaltarlo, que cuando estamos en un set o estamos preparando una producción, pues existe esta cosa de colaboración, donde no es nada más la película es mía. Nosotros solemos decir cuando estamos en el medio de yo hice tal película, es de bueno, tú solito no la hiciste, ¿verdad? Porque había muchísima gente más colaborando en esto y eso es lo padre. Entonces, también los escenarios cuentan historias y también hay que ver cómo ayudamos a contar esta historia, desde dónde, ¿no? Entonces, la IA, ¿para qué puede ayudar? Justo para lo que yo había dicho hace un rato, ¿no? De ver exactamente dónde cabe, porque por más que pongas Versalles o que pongas la Capilla Sixtina, de repente dirigir bien a un actor y decirle que llore cuando tiene que llorar y como debe llorar, pues ahí está la historia contada, ¿no? No es nada más en los... Entonces hay que saber, decía alguien que son recursos como explosiones y que se vuelca el coche y que se incendia un güey y sale corriendo. En los 80s todo el mundo quería tener incendiados en sus series, ¿no? Y salían corriendo incendiados. Pero bueno, solo son herramientas de moda y son herramientas, pero bueno, ¿de qué manera nos va a ayudar esta nueva herramienta, ¿no? Entendiéndolo como que el fin último es contar algo, ¿no? A alguien y que el mensaje se reciba adecuadamente, ¿no? Hay algo muy curioso que el otro día, viendo, yo suelo tener sesiones de películas viejitas, 20, 30, 10, 1800, con mis hijos, y es un cabrón, como uno se rinde a la tecnología en su momento. O sea, para mí se me hacía espectacularmente horroroso ver Frankenstein, ¿no? O ver que prácticamente le estás viendo el cierre al disfraz del monstruo y te rindes ante el terror y a la narrativa. Y lo que pasa es que conforme avanza todo y sale una nueva tecnología,
la gente no sé qué quiere ver, cabrón. Porque de repente dice, pues se ve bien chafa eso. No está bien pegado. Vimos 4 de julio, la película esta chafísima con Will Smith de los aliens, y se morían de risa mis hijos. ¿Qué es eso, cabrón? Y digo, puta, yo cuando la vi, pues me la pasé muy bien, cabrón. Y eso pasa, la guerra de los mundos, la viejita, se me hacía espectacular. Y ahora, pues, si no ves la de Spielberg, dices, ¿qué porquería es esto? Y entonces, ese es un fenómeno muy extraño que hace que las nuevas tecnologías siempre tengan bronca, ¿no? Porque la gente no sé qué quiere ver. Y no hay que rendirnos a eso, hay que rendirnos a la historia, a contar una buena historia. Y ya lo demás es lo de menos. Entonces, Y hay veces que la historia necesita esto para ser contada. Necesita estos efectos visuales, ¿no? pues sí, porque, ¿Es que no? porque pues, King Kong, ¿cómo cuentas la de King Kong sin el changote? Entonces está, Claro. ¿no? Pero no necesitas ver a un chango hiperrealista con una guapa, si el de stop motion de los 30 está fantástico. ¿No? Entonces, eso tiene que ver, va muy de la mano la manera como narramos, como con la percepción del público, ¿no? Y también tenemos que entender ese tipo de cosas. El abismo, la película del abismo esta del agua, de Cameron, es un asco el compuesto, ¿no? Nunca había visto nada más malo, pero en su momento pues te dejas llevar y es fantástico. Que es justo el ejercicio del teatro, ¿no? Cuando... No veo teatro, mano, perdón. No, pero también es dejarle la responsabilidad al espectador y decir, ahora es tu chamba, vas. Aquí estamos en París. Y estamos en París porque acabo de decir que estamos en París y estamos en París, ¿no? Y ahora es su chamba, muchachos, van. Entonces, bueno. Igual a esto quería agregar que, o sea, creo que también una de las claves de todo esto es que en la época actual todo se difunde mucho más rápido y mucho más masivo con las redes sociales y puede ser que si este cambio técnico hubiera surgido hace un siglo, pues tal vez solo los productores de cine de Hollywood lo sabrían, ¿no? Entonces ya hacen una escena entera de IA y nadie se entera y dicen, wow, ¿cómo hicieron eso, no? Entonces creo que también una parte como compleja de entender y de especular es que el mainstream está muy enterado de la IA ya en este punto, entonces ya no sé qué tanto tiempo vaya a pasar para que cualquier persona vea una escena hecha con IA y diga, no, eso está hecho con IA, ¿no? Qué chafa. O al revés, o que digan como, wow, o sea, eso está hecho con IA. Entonces también creo que eso es una parte interesante del análisis, ver qué tanto el público, qué tan rápido se va a hartar o qué tan rápido se va a acostumbrar, tanto para bien o para mal, a las cosas hechas con IA, producidas con IA, audiovisuales. Y también creo que de ahí deriva mi comentario como inicial de que pues probablemente eso haga que se diverja el cine en muchas variantes, ¿no? O sea, como en su momento en los 90s con los blockbusters se divergió, bueno, dividió en por ejemplo el Dogma, ¿no? Danés, que pues era una cuestión de, no, o sea, hay estas películas masivas que se hacen con muchísimo dinero, con muchísimos efectos, entonces nosotros más bien vamos a regresar a los básicos, ¿no? Entonces, digo, no sé qué tanto realmente vaya a ser así, o sea, que realmente haya como una distancia del público general o qué tanto más bien se vaya a volver como, digo, lo estamos viendo por ejemplo con los niños que ahorita consumen mucho como los brain rots italianos, que es algo que se surgió mucho por la IA, y a ellos les fascinó, o sea, más bien ahí se volvió algo masivo de que les encantó y que eso está formando o sea, como su cultura visual, pero que tanto más bien tal vez otra vertiente va a ser como, no, eso me da cierta como un canibal o cierto como, no sé, repele, ¿no? A ver ese tipo de contenido. Entonces creo que justo eso es lo interesante de todo esto, ver que es algo muy masivo, que creo que
ninguna otra tecnología, o bueno, tal vez los VFX se han llegado como a masificar tan rápido, a democratizar tan rápido, a que yo creo, y creo que también de ahí van a salir cosas muy interesantes. De seguro van a haber personas que tal vez nunca se hubieran acercado al cine de otra manera, y ahora con las herramientas que hay como Sora o como los herramientas de generación de video con inteligencia artificial, pueden hacer una película entera con IA y no necesitaron más que la suscripción, ¿no? Entonces creo que justo lo interesante de esto va a ser como ver cómo esa democratización realmente como cambie el medio o el arte, ¿no? Porque también justo creo que herramientas como los VFX, como no sé, las cámaras digitales, ¿no? Han democratizado el cine en muchas formas, han hecho que personas que no tenían acceso a no sé, a película analógica, ¿no? Pudieran hacer cine. Entonces, ¿cómo eso va a hacer que las personas que no tengan un acceso a ciertas herramientas, pues puedan hacer cine, ¿no? Si quieres, sí. Yo nada más quería decir algo, ¿no? Al respecto de lo que estás diciendo, y una cosa que me parece muy interesante, a ver si profundizamos un poquito en ello. Digo, también podemos seguir con lo mismo que estábamos hablando, pero algo que se me hace muy interesante que pasó, por ejemplo, hace alrededor de 15, 20 años, ¿no? Con la democratización de los VFX y un poquito con esta idea del nacimiento de las cámaras digitales y del nacimiento de estas series más cinematográficas, ¿no? Algo que pasó en Hollywood que fue muy curioso es que desapareció la película de mediano presupuesto, ¿no? Que es una cosa muy interesante también que tiene que ver con esto, en donde ya era más fácil producir cosas muy grandes, ¿no? Y al mismo tiempo, pues el cine independiente sigue, ¿no? Como su camino, pero estas películas como de medio, ¿no? De medio tier, que digo, aquí es lo que hacemos como lo grande o lo normal, ¿no? Por lo menos en Hollywood, ese nivel de producción desapareció por esa democratización. Digo, ahorita está regresando un poco y se ha ido ese nivel de producción a las series, por ejemplo, ¿no? Pero justamente algo muy interesante es cómo todos estos cambios de tecnología también cambian cómo creamos o cómo generamos el tipo de contenido. Sí. Imágenes, ¿no? Contenido. Entonces no sé si alguien quiere abordar un poco eso. O... No, sí, yo creo que tal cual ocurrió lo que estás hablando del cine de mediano presupuesto se fue a la televisión y a las plataformas. Entonces ya no existe en pantalla grande, pero eso es así. Es muy potente, o sea, incluso yo te digo que hay veces yo ya prefiero echarme una miniserie de 7 capítulos de una historia que me desarrollan mucho más, que ir a ver una peli que en 2 horas a lo mejor salgo diciendo, ¿no? O sea, de hecho es un asesino del cine, las series de televisión, porque son muy buenas, o sea, han demostrado que te pueden contar una historia potentísima a lo largo de 10 horas, que jamás verías tú en pantalla en 2 horas y media o así. Entonces, bueno, todos esos medios presupuestos se fueron obviamente de ese lado, ¿no? También porque en el gran presupuesto ha cambiado mucho, ¿no? La verdad es que hay un poco una crisis creativa en el propio Hollywood en general, porque al no existir esa clase media de pelis, al ya no existir, entonces eso tú lo tienes en plataformas, ya en otro formato. Y las grandes producciones son negocios multimillonarios y entonces se toman decisiones comerciales plenamente, o sea, y estás hablando de son negocios muy delicados de millones de dólares, entonces esto está lleno de lineamientos, o sea, totalmente acogotada la creatividad de una película de ese tipo, ¿no? Por diversas razones, digamos, por fórmulas probadas comercialmente, por agendas ideológicas también, o sea, los estudios de Hollywood hoy en día aceptan o no un guión dependiendo cuestiones de agenda, ¿no? Que yo creo que no es perfecto que eso se haya permeado de esa forma en el cine, ¿no? Porque el arte debería de ser mucho más libre y estar por encima, quizá, de que se le obligue a, digamos, a hablar a fuerzas de cierto tipo de personajes o cierto, ¿no? Eso los estudios lo llevan ya por bandera demasiado, ¿no? Entonces hay un montón de buenos proyectos que quedan rechazados por no, digamos, traer una serie de estatutos
previsibles que quiere un estudio para contar, eso es forzoso, ¿no? Y precisamente toda la clase media cinematográfica se fue a la televisión. Pero hablemos de escenarios cinematográficos. Okay. Algo que a lo que quería pasar un poquito, y creo que es importante, ¿no?, empezar a pensar, sobre todo, digo, en general en la industria, podríamos decir, del cine, pero en particular a mí se me hace importante otra vez hablar de los escenarios y de ¿no? Cómo todas estas herramientas de efectos visuales y sobre todo ahora que tenemos, ¿no?, los sin cámara VFX que son, ¿no?, que tiene que ver con estas pantallas LEDs y todo eso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el paradigma en el departamento de arte, ¿no? Y qué nuevas, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Qué nuevas habilidades o qué nuevos puestos han nacido, ¿no?, de esta necesidad de trabajar con estas nuevas tecnologías para la creación de escenarios y sobre todo, ¿no?, ahora con las pantallas LEDs que se hace mucho lo del escenario híbrido, ¿no? Y un escenario híbrido en tiempo real donde el efecto visual es en tiempo real y se pueden mover cosas, pero también hay un set físico, ¿no? Y entonces estás trabajando directamente con efectos visuales, no en postproducción, sino en producción. Y entonces eso qué implica para el departamento de arte, es en habilidades, en nuevas puestos. Creo que es justo el estar actualizado con estas tecnologías porque cuando empezó la pantalla verde, pues algo muy, o sea, de ABC, es bueno que el talento no vaya de vestido de verde porque entonces vamos a tener un súper problema, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que ahorita ya son bastante normales o bastante evidentes, pues de repente había que incorporarlas de, oye, ¿qué vamos a usar? Pantalla azul, puta, pues ya valió más porque el personaje va de azul, entonces no puede ir de azul, entonces o cambiamos la pantalla o cambiamos el vestuario. Igual aquí, empiezas a entender cómo funciona la tecnología, qué es lo que hace esa tecnología y cómo interactuar con esa tecnología. Cuando digo interactuar es desde el punto de vista del departamento de arte, porque si hay un objeto físico con el que el actor interactúa, pues eso tiene que ser físico, ¿no? Si hay una silla, es la silla. Si hay, es decir, ejemplos hay muchos, pero en general empiezas a seguir estas fórmulas o estas maneras en las que ya interactúas cómodamente con la tecnología y que ya sabes qué hacer, ¿no? Que si hay cosas que sí tienen que ser físicas, hay cosas que van a ser virtuales y hay cosas que simplemente hay que marcar para que justo durante la escena los actores tengan guías de cómo hacer las cosas, ¿no? Pero otra vez creo que depende del proceso, porque puedes usar la inteligencia artificial para diseñar un set o para empezar a bosquejar un set y después ya le empiezas a echar cariñito, le empiezas a echar cosas, pero es usarla para esa parte del proceso, no se usa para todo, ¿no? Entonces cuando hablamos de tecnologías donde se está filmando y tienes una tecnología que te está ayudando a hacer esa escena, pues sí tienes que saber estos a veces técnicos de, bueno, desde dónde escondemos las luces, qué luz sí puede ser práctica y qué no puede ser práctica, qué tipos de elementos tienes que darles para que también se justifique una luz dentro de este ambiente virtual, todas esas cosas, pues, pero es proyecto por proyecto y tecnología por tecnología, ¿no? Déjame decirte una cosa desde el punto de vista de un director. Estas pantallas LED, te voy a decir para qué sirven, porque son una pantalla de pendejos. Es para que entre un cliente y vea el set lleno con estas pantallas, se muera de emoción, se saque fotos y diga, estos directores son unos chingones, porque eso lo puedes resolver con pantalla verde, ¿no? Punto y se acabó. A menos que entonces tengas un auto en el que se tienen que reflejar las luces de la calle y es metálico, entonces está muy bien y tú cambias con un clic el escenario y entonces te ahorras company moves y muchas cosas, pero el diseño de lo que vaya adentro, ya sea pintado, photoshopeado o con IA, es culpa de estos señores del departamento de arte. Bueno, hay una, si me permites, sí cambia para el departamento de arte mucho trabajar de esta manera, en este sentido. Cuando un director de arte hace un set que va a ser filmado en acción viva enteramente y no va a tener ningún tipo de elemento tecnológico, tú como
como diseñadora de producción o diseñadora de producción estás pensando en un espacio que dices, para donde llegue el director y ponga la cámara, le va a funcionar mi set, ¿no? Y en el caso de los sets virtuales, piensas al revés. El director de arte tiene que pensar, su set funciona solo dentro del frame. Tú te sales de la cámara y es terrible, no hay nada que ver, ¿no? Hay una pantalla y hay objetos separados entre sí, puestos a distancia que tú dices no tiene ni sentido, ¿no? Y el set tiene sentido solo a través de la cámara, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, es un cambio, obviamente, es un switch total de la forma en la que puede concebir un diseñador de producción su espacio, porque hay dos maneras, en construirlo como si lo construyeses de forma normal, es más para ser habitado, ¿no? Eso es una forma de concebir un espacio, o un espacio que solo puede existir dentro del cuadro, y fuera del cuadro no tiene ni siquiera sentido, porque son cosas perdidas por ahí nada más, justamente, ¿no? Entonces, claro que sí cambia por completo la manera en la que un director de arte visualiza su trabajo. E inclusive, cuando un director de arte hace un set que físicamente funciona en sí mismo, también ya le deja la chamba al director y al fotógrafo, ¿no? Bueno, ya ilumínalo como quieras, tú ya entra con tu luz por donde quieras, tú mete la cámara por donde quieras, pónganse a trabajar. Cuando es virtual y cuando te estás valiendo de estas tecnologías, no, tu trabajo se vuelve absolutamente intrincado, 100%, con el fotógrafo y con postproducción, ¿no? Entonces ahí ya se vuelve una discusión, ahí sí, de dónde viene la luz, por qué viene de ahí, a qué distancia están los primeros planos de cámara, a qué distancia está del background eso, y esas son decisiones en cuadro, ¿no? Es completamente otra concepción. Al final el objetivo es el mismo que decía Carlos, ¿no? Al final se trata de contar una historia y el espacio cuenta una historia. Un espacio te dice cómo es un personaje, por ejemplo, sin tener que decirlo de forma expositiva en un guión. O sea, sirve para muchísimas cosas, pero cómo abordas eso sí es completamente distinto si el espacio de un director de arte va a estar diseñado 100% físico o contiene este tipo de elementos, ¿no? En ese sentido, solo puedes pensar en un cuadro y todo cobra sentido dentro de ese cuadro y en un ángulo en específico, porque incluso mueves la cámara de ángulo y ya no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces se puede llegar a volver milimétrico el trabajo de un director de arte dentro de una concepción de un espacio virtual. Sí, y creo que también es importante lo que decía, ¿no? De que depende, ¿no? Como cualquier herramienta depende de la situación, ¿no? Para qué lo quieres y qué lo vas a usar, ¿no? Y algo que a mí se me hacía importante también decir en este sentido es, bueno, siempre ha sido importante trabajar con VFX, sobre todo cuando tenemos extensiones de sets, ¿no? Pero lo que decía justamente es, en este momento, ¿no? En este tipo de producciones, obviamente ese trabajo se vuelve mucho más cercano y mucho más ¿no? Mucho más cercano en preproducción y en rodaje, ¿no? Que a veces sí, en preproducción estás planeando los espacios como nos enseñaron, ¿no? En la plática de hace rato, bueno, en el SketchUp está la extensión y está el set que vas a construir, ¿no? Pero aquí tú tienes que ver desde el departamento de arte qué generas, qué le das a VFX, qué estás trabajando y cómo mueves eso con ellos, ¿no? En el rodaje, y creo que eso es también otra forma de trabajar que se vuelve mucho más Es a lo que interesante. iba, que más bien exige compromiso. La parte bonita de que también improvisas en el set, y eso es muy bonito. Y en este tipo de cuestiones no puedes casi improvisar. Es que es a lo que voy, que justo este tipo de tecnologías también exigen un compromiso, porque justo puedes llegar a decir, ¿sabes qué? Ponte la cámara más para acá y entonces te limita o no. El chiste es que utilizar estas herramientas, estos elementos, pues te permite crear cosas que sería costosísimo hacerlo, ¿no? Pero también te limita porque dices, bueno, pero tienes de aquí para acá, o platiquémoslo. No, yo lo quiero bueno, entonces va, pero entonces es de aquí para acá, y ya, ¿no? Entonces es más que limitación, de repente yo digo compromiso, ¿no? Para decir, o sea, yo te doy esto, pero tú sábete que solo tienes de aquí para acá, ¿no? Igual, bueno, yo tengo como 2 ejemplos de trabajos que justo hicimos aquí en ENAC con la pantalla LED.
Y pues digo, creo que más que nada fue como parte de experimentación en cuanto a que acaban de llegar esa tecnología, como ver cuáles eran las posibilidades que eso nos daba para abaratar costos o para pues simplemente expresivas, ¿no? Uno de los ejemplos es la ópera prima de La Bola, que ahí yo tuve la oportunidad de hacer el arte y pues fue muy interesante porque justo tuve que trabajar como con VFX desde así en cada parte del proceso. Justo por aquí está Robert, que fue el que justo creó todos los escenarios virtuales y pues fue muy interesante estar como con él viendo como, esto sí está dentro de mi propuesta, estos materiales sí son los de la época, ¿no? Y yo quiero este tipo de acabados y este tipo de formas y como que todo eso también fue un proceso como tal cual como lo dice Carlos, de compromiso, ¿no? De decir como, esto va a ser el tren final y ya no hay de otra, o sea, ya no podemos, de que muévele ahí, de que quita eso, o sea, pues es lo que es, ¿no? Entonces fue muy interesante porque también fue aprendizaje para mí de mucha, de esa herramienta, de justo cómo el ángulo de la cámara afectaba lo que veíamos y pues nos ayudó también mucho a recrear espacios que hubiera sido muy costoso hacer como en pues como en un foro o hacer después en una postproducción como más alargada, ¿no? Y entonces pues fue bastante interesante también ver cómo yo desde la extensión de set podía darle realidad a ese, o sea, cómo podía como hacerlo seamless, ¿no? O sea, que se fusionaran ambos escenarios y creo que pues también fue un trabajo muy de cerca con la fotógrafa de que las luces que estuvieran en el escenario virtual pues también incidieran de la misma manera en los materiales que estábamos utilizando en la extensión del set. Entonces pues fue bastante interesante por ese lado. Pero pues sí, también es como un ejercicio que tú tienes que determinar si estás dispuesto a sacrificar las cosas que sacrificas, ¿no? Y también por otro lado, el otro ejemplo que también quería mencionar es, en mi propia tesis yo utilicé la pantalla, pero mi intención era tal cual que fuera parte de la estética, como este rompimiento entre lo virtual y lo real, ¿no? Entonces hay momentos donde vemos como glitches en la pantalla y ver cómo esos glitches como que tienen como cierta disonancia con la parte real, ¿no? Que está frente a la pantalla. Quería ver como esas texturas de píxeles, entonces también es como cambiar de alguna forma como la mentalidad de, no, es que eso se ve falso, ¿no? O eso se ve artificial, porque tal cual el ejercicio era como, sí quiero que se vea falso. Entonces, tal cual era como conversar con las personas que me estaban ayudando en ese proceso, que justo el maestro Cristian fue uno de ellos, como de, no, es que yo quiero que se vea falso, pero obviamente que tenga un sentido, ¿no? Que solo se vea mal hecho, ¿no? Entonces creo que también ahí hay cosas interesantes por experimentar. Obviamente, no, yo siento que como un poco anexándolo a lo que estamos hablando de la inteligencia artificial, no es solo quedarse con que, ya me da hueva grabar en un foro o no quiero grabarlo con pantalla verde, entonces lo voy a hacer así, sino que realmente tenga un porqué como discursivamente, que estés usando una pantalla LED y no que nada más quieres, o sea, usarla por usarla, sino que estés experimentando algo, ¿no? Sí, ya. Hola. Antes, ¿no? Sí me gustaría abrir un poquito las preguntas al público, pero para cerrar, ¿no? Por lo menos esta discusión entre nosotros, a mí sí me gustaría hacerles, ¿no?, una última pregunta que si pueden responder, ¿no?, relativamente rápido para que tengamos tiempo de escuchar la participación del público. Un poquito a mí me gustaría, digo, aprovechando, estamos en una escuela, tú egresaste de esta escuela, ¿no? ¿Qué herramientas crees que necesiten, no, sobre todo los que egresan de diseño de producción, pero en general los directores fotógrafos, ¿no?, para entrar en este mundo justamente con todas estas tecnologías que están creciendo, ¿no? Y que al final de cuentas, tal vez lo que aprendas en la escuela no sea lo que esté, ¿no?, en ese momento, sobre todo con lo rápido que evoluciona, pero sí esta idea de por lo menos qué bases o qué herramientas, ¿no?, como en cualquier carrera, sería bueno que se abordaran, ¿no?, en la educación y en particular sí en diseño de producción, pero en general en la escuela de cine.
Sí, pues digo, creo que yo tengo obviamente un proceso mucho más acortado que los demás panelistas, pero al menos desde mi punto de vista recién egresado, pues puedo decir que lo que he notado son, justo hablando de escenarios cinematográficos, como una necesidad de, desde aquí la escuela, aprender a llevarlo más allá, o sea, aprender a narrar como visualmente. Creo que los directores que a veces como que justo aquí estudiamos, o los fotógrafos, como que a veces nos quedamos con, ah, bueno, es la casa de mi amigo que puedo grabar ahí, ¿no? O, ah, son las cosas que había en la bodega de la ENAC, ¿no? Pero creo que también vale mucho la pena, por ejemplo, tener este tipo de ejercicios y de conversatorios en los cuales nos damos cuenta que diseñar la producción de un ejercicio, pues obviamente requiere de un esfuerzo extra de narrar con cada detalle, de que realmente estés bordando como un mundo que existe como encapsulado en esa historia, ¿no? Y pues creo que, o sea, como que llevándolo o aterrizándolo con respecto a esta misma, a la temática de este panel, pues como que justo a utilizar las herramientas técnicas que cada vez ya tenemos más a la mano para lograr pues sí, como esa poesía visual que a veces como que es difícil de llegar. Creo que muchas veces cojeamos en eso en la escuela, en los ejercicios que hacemos en la escuela, que es como quedarnos como a medias, ¿no? Como de, ah, sí, o sea, y es algo que también hablaban ayer en un panel, que era como de, ah, sí, pues me está contando la historia de este personaje que es, pues no sé, de clase media o lo que sea, pero vive en una mansión, ¿no? Entonces, creo que sí, algo que yo me gustaría como que sacáramos de este bienal, bueno, de esta bienal, es esta cuestión de podemos utilizar todas estas herramientas que cada vez son más para modificar esos escenarios cinematográficos, para adaptarlos a las necesidades de cada historia. Y nunca, o sea, ahora sí que muchas veces pecamos más de no adentrarnos en los detalles que de ser obsesivos. O sea, creo que como, pues sí, estudiantes de la escuela de cine y ahora ya saliendo de ella, creo que lo que más me ha como costado es como, ¿por qué no me di cuenta de eso? ¿Por qué no vi este detalle que cambiaba absolutamente toda la historia, o que cambiaba absolutamente todo el personaje, ¿no? Justo hay veces en las que vas al cine y una cosita, o sea, de que un frame donde el personaje agarró algo, donde el personaje vio algo o escuchó algo, es lo que hace la película, ¿no? Entonces creo que a veces olvidamos que la esencia del cine a veces está en los pequeños elementos o en las pequeñas cosas, y que justo, digo, como retomando una vez más, las tecnologías que tenemos nos pueden ayudar a justo desmenuzar qué es cuál es la esencia de nuestra historia, cuál es la esencia de nuestra película, y cómo podemos hacer que esté ahí presente, ¿no? Seguramente, bueno, la importancia que tiene que una universidad de cine adopte estas tecnologías radica en gran medida, no solo en preparar a los alumnos a que eventualmente las usen, sino quizá ayude a romper. Las artes en general y el cine en particular es un poco elitista, es un círculo cerrado de gente que lo hace. Cualquiera que esté por entrar al medio es difícil, ¿no? Es difícil que te conozcan, que te confíen, que se hagan tu amigo, que es un grupo cerrado, siempre lo ha sido, es muy pequeño. Y esto se debe porque siempre ha sido costoso, difícil y no es de fácil acceso, ¿no? El hacer cine. Sin embargo, todas estas tecnologías, justo esa palabra tan manoseada de ahora, la democratización de las cosas, sí que es importante porque hace que cualquiera pueda contar algo sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Y si bien esto puede servirnos a profesionales que manejas X presupuestos y todo, y esos presupuestos te limitan creativamente en cantidad de cosas, pues ahora imagínate tú un estudiante, ¿no? Que con cero dinero tiene que generar un ejercicio o plantear un cortometraje o una ópera prima o lo que sea que vaya a enfrentarse para contar.
hay un término en inglés que se le dicen los gatekeepers, ¿no? Y de eso ha estado el cine lleno siempre, ¿no? De aquellos que alcanzan un estatus en el círculo cinematográfico, tienen la reja cerrada, ¿no? Y casi que hay que pedirle permiso y llevarle tributo al gatekeeper para poder pasar esa puerta y poder accesar al mundo de contar historias y de hacer cine y generar contenido. Y todas estas tecnologías básicamente destruyen ese personaje, ese guardián de los secretos ocultos de las artes cinematográficas. Queda la puerta abierta y cualquiera puede pasar. Y una vez que cualquiera puede pasar, cualquiera puede contar algo. Y entonces, una vez más, lo más importante se vuelva la historia que cuentas, ¿no? Y precisamente no te veas limitada por la bodega de la ENAC, ¿no? O sea, ¿qué más da que hay en la bodega, ¿no? Sino, ¿cómo me voy a valer de todas estas cosas para poder contar algo mucho más potente de lo que hubiera yo contado con mis propios medios como estudiante hace 10 años, ¿no? Y hoy en día precisamente puedes vencer esa barrera del guardián, ¿no? Y poder contar cosas sin pedirle permiso a nadie. Y creo que eso es algo que la escuela de cine ya debe fomentar muchísimo, animar muchísimo al estudiante de cine a que cuente cosas sin temor a tendré o no para contar, me quedará bien o no me quedará bien. Es muy costoso un esfuerzo cinematográfico que tú haces como estudiante, como para que al final te quede mal, ¿no? Entonces la angustia de enfrentarte a filmar algo es muy grave, pero es normal, ¿no? Pero cuando ya no implica ese costo, pues qué más da, te dejas ir, ¿no? Y cuentas algo y dices, no quedó tan bueno, next. Y pues me quedó mejor, ¿no? O sea, te invita a poder hacer mucho más y crecer como profesional mucho más sin estar como limitado de qué se va a tratar mi corto, es que donde yo lo haga mal, ya esto se queda para siempre, ¿no? Y eso ya al fin se puede empezar a romper y relajar a todo el mundo y empezar la gente a contar historias sin esa presión, ¿no? Sí, y yo también iba a decir respecto a estas tecnologías, y tu pregunta concreta era cómo usarlas o cómo desde la escuela, cómo adoptarlas. Y mi percepción es, no se preocupen, o sea, me preocupo yo, que ya estoy viejito y que yo no sé prender el celular. Ustedes que están saliendo es de, por favor, pues lo van a saber usar, pero más bien la invitación sería a ver cómo se resolvía antes, porque una vez más, es solo una herramienta más, pero la manera adecuada de resolver una escena, pues te lo da el proyecto, te lo da la escena, te lo da el recurso, te lo da la tecnología a la que tienes alcance. No es solamente usar los juguetes por usarlos, sino es saber cuándo y cómo usarlos. A mí me tocó todavía trabajar con maquetas corpóreas y con mate painting para hacer estas cosas que, pues si ahora ni lo piensas y dices, pues que lo hagan en post, chingue su madre. Pero antes era una responsabilidad de, no, esto tiene que salir y lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Y crear construcciones inimaginables, o que sería costosísimo hacer ese set con una maqueta de 5 metros por 3 metros, y que sí viene alguien caminando en medio del set y se ve un cochecito caminando. Y ¿cómo se hace eso? Pues como decíamos antes, ¿no? ¿Cómo fue el hombre a la luna? Pensando, no, no fueron a Samos por el To the Moon for Dummies o algo así, fueron pensando. Entonces, lo que hay que hacer aquí es enseñarnos o seguir teniendo este deseo de pensar para resolver, usando los recursos que sean los mejores para ese momento, para esa situación, ¿no? Sí, sí. Si a mí me preguntan cómo empezar y cómo usarlo, hay que hacer maquetas siempre, hay que hacer storyboards, por el amor de Dios, piensen las cosas antes. Y luego esos storyboards, ese dibujo de palitos, ustedes lo suben a una inteligencia artificial, a la que quieran, Grok es gratis, úsenla. La ponen ahí, le describen cómo lo quieren y ese dibujo pinchito se los hace uno. Y eso lo animan. Y toda esa serie de dibujos que conformaron el storyboard lo animan y entonces ya pueden ver si fluye o no fluye, si les faltó algo. Si no. Y una vez que está ahí, olvídense de que existe, úsenlo de maqueta para filmar lo que tienen que filmar y ya van a lo seguro, ya no van a experimentar con material, ni tarjetas caras, ni 16 milímetros, ni nada.
ni tiempo de nadie. Entonces ahí ya lo pueden probar, los maestros ya les pueden revisar la tarea, ven que fluye, ven que no fluye, y entonces ya se ganan su derecho a filmarlo como Dios manda. Y pues eso, y si quieren experimentar con pantallas de LED, pues usen sus teles, tiene mucho mejor definición que las pantallas LED que se compran o que tienen los estudios, que son de 2.5, una pantalla OLED se ve espectacularmente bien, y si se cierran y hacen, se pueden lograr cosas maravillosas en la tele de su casa, con su celular, con inteligencia artificial, y entonces ya maquetean todo y ya están haciendo cine. Eso es. Pues muchas gracias. Me gustaría, ¿no? Si alguien del público tiene algunas preguntas, estaría bien abrirle. Hola, gracias. Bueno, primero estuvo muy interesante todo lo que hablaron. Segundamente, pensé algo sobre lo que mencionó uno de ustedes de cómo la tecnología se va viendo chafa con el tiempo y cómo hay películas que no, que son como sorprendentemente atractivas de ver 30, 50 o 70 años después. Y personalmente, utilizando y experimentando con estas herramientas, he notado algo que tiene que ver como con una estandarización de la estética, y creo que ahorita que es un panel de diseño de producción y dirección de arte, pienso que en gran medida lo que hace que estas películas se sigan viendo bien después de mucho tiempo es como una concepción estética, yo que sé, innovadora o muy auténtica y muy genuina, ¿no? Y a mí me preocupa la inteligencia artificial en un sentido de estandarización, que también lo mencionaron de cómo, por ejemplo, las plataformas toman decisiones creativas basadas en datos, y las imágenes producidas por inteligencia artificial también son como, como promedios o predicciones de lo que sería deseable estéticamente. Entonces, yo quisiera preguntar como para ustedes cuál es el rol de la inventiva estética y también de cierta manera del error, o sea, de qué manera el error o lo que no es deseable como un promedio o como una estandarización, tal vez puede en realidad generar como algo estéticamente más interesante. Eso depende de ti. O sea, sí, efectivamente están alimentadas de miles, si no es que millones de imágenes. Buenas, malas, estéticas, chafas, de todo. ¿Qué va a aparecer? Lo que tú le pidas. Evidentemente lo que quieren estas plataformas es vender y que la gente se enganche y que sean fans todos. Entonces ya tienen un sesgo en el que se van a ver bonitas de una cierta manera específica. Si tú le pones el ejemplo de que era el pollito en la nube rosa, pues te va a dar una cosa ahí padrísima. Pero esa misma se le está dando a todo mundo. Esa misma plástica, esa misma estética, ese mismo plástico de las caras y todo, esa misma saturación de color, la tienen todos, todo. Y sí, efectivamente, pues eso te puede dar, hay una estética súper chafa, pero si tú le pones, solo le pones, quiero que este pollito en la nube se vea como una Polaroid deslavada de principios de los 60s, te juro que te da una cosa increíble. Y si sabes usar bien estas cosas y por ejemplo, para los que estén interesados en hacer cosas mucho más estéticas, usan Midjourney, ustedes pueden usar su estética y alimentarla. A mí me encanta el monstruo de la Laguna Verde. Le avientan todos los estilos que puedan del monstruo de la Laguna Verde. Y basta con que le pongan futbolista corre por un charco y se los juro que les va a dar la estética del monstruo de la Laguna Verde, porque ustedes ya lo alimentaron así. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Pues trabájenle. O sea, no dejen que la inteligencia artificial proponga, porque está hecho para que todo el mundo le salgan las cosas bonitas, ¿no?
Bueno, mi pregunta es súper técnica. Yo soy directora de arte y todavía trabajo con mood boards. Me encanta ir a los espacios, sacarle fotos, ver qué objetos, prestarme cosas, o sea, realmente, pues yo vengo de Bolivia y todavía trabajamos el cine muy artesanalmente, ¿no? Ni siquiera tenemos ni depósitos, ¿no? Realmente nos prestamos, alquilo flores, es loquísimo, ¿no? Entonces, pues sí me interesa mucho saber qué herramientas ustedes podrían recomendar específicamente, no sé, 3 cada uno, de que ya se esté trabajando en la dirección de arte o en el diseño de producción, porque hay tantas, hasta hay un buscador de inteligencia artificial que ya no sabes cuál realmente está bueno. Entonces, como realizadores, si nos pueden dar algunos tips o más que todo nombres de inteligencia entrada no hay tantos. que no sea ChatGPT, porque No. eso ya creo que todos usan. No importa. Pero algo que sea más para justo para escenarios bien específicos en la dirección de arte y en el diseño de De producción. entrada no hay tantas porque hacer una herramienta cuesta no millones sino billones de dólares. Entonces, si tú ves muchísimas, es porque esas herramientas también se financian rentando su herramienta a otras subherramientas, ¿no? Por ejemplo, recién salió la de Elon Musk, de XAI, usaba un modelo que se llamaba Flux, pero ese no es el propietario, lo usó rentándole a Flux en lo que ellos tenían el suyo, que ahora es Grok, ¿no? Grok es muy buena porque de entrada es gratis. Es carísimo usar la inteligencia artificial por 2 cosas, porque te enganchan primero y luego empiezan a subir los precios, y la otra porque no te sale nunca jamás a la primera. Tienes que hacer 20, 30, quizás hasta 50 o más. Nosotros tenemos proyectos de a 200 hasta que ya sale la buena. Pero es como el cine, tiras una, tiras otra, en una se metió el boom, en otra se la cagó, no sé qué. Y entonces ya de repente de toma 10 ya sacas la buena y nada más unos segundos. Es idéntico aquí, ¿no? Tienes que tirar muchas veces, ir tuiqueando el prompt, mira, no me salió, no se deja así, lo voy a engañar. No, que se quite el zapato, no se quite el zapato, bueno, que se lo retire, no, a ver, que deje el zapato hasta que ya hace lo que tú quieres. Y eso, cada una de esas cuesta, y cuesta una lana. Y entonces llega un momento en que dices, puta, ya me gasté 5,000 pesos en el patito cabrón, no sale, cabrón. Me sale con el pelo rojo horrible, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, no es barato, por eso propongo que empiece ChatGPT, también se le puede, o sea, no porque lo uses y todo el mundo lo use, te va a salir igual que todo el mundo. Inyéctale imágenes como las que te gustan. Quiero una pared de ladrillo muy alta, ¿cómo? Tipo Cuba, tipo Santa Fe de México, tipo te la alimentas y entonces ya te la da como tú quieres, pero le tienes que decir. Entonces ChatGPT pues tiene un costo bajo, es recomendable. Grok lo está haciendo excelente porque pues Elon Musk está loco y le está metiendo mucha lana a su IA. Pero si realmente quieres tener un control creativo que valga la pena y estás dispuesta a gastarte unos 1,000 pesos al mes, Midjourney. Yo creo que hoy por hoy es la herramienta con un rango creativo más grande, con mucho que aprenderle. Hay millones de YouTubes ahí que lo explican y no hay que usarla y ya, sí hay que estudiarla. Es más, tú te metes a la sección de Help de Midjourney, lo acabo de hacer antier, y te vas a la parte de recursos y te da exactamente cómo promptear todo, ejemplos, y todo eso te lo dan porque con eso tú alimentas otras inteligencias artificiales para que te ayuden a promptear. Ni siquiera tienes que saber promptear tú lo único que tienes que poner es una idea, ¿no? Y puedes hacer mood boards adentro de Midjourney, y puedes hacer estilos, y puedes hacer infinidad de cosas. Esa es la que más te recomiendo. ¿Puedo contestar rápido a esa pregunta? No, tú acabas de salir de la... Yo no. Igual, o sea, también está, por ejemplo, DeepSeek, que también es como la versión china.
Y pues también está, bueno, cuando empezaba a surgir así de que las competencias de Dalí, una de las primeras que yo vi también era la del buscador de Bing, porque también tiene un generador de imágenes de Bing y está también interesante. Digo, también es por tokens, ¿no? O sea, también tiene como cierta limitación ahí de dinero, pero también salen cosas interesantes y un día hice el ejercicio de así, o sea, de tal cual buscar de que free, AI Generator y me salían así un montón de páginas que justo son variables de lo mismo, pero les ponía el mismo prompt y veía qué tan diferentes eran, ¿no? Entonces como que lo hice pues más que nada para experimentar y comparar, ajá. Y también luego de eso también hice un experimento en el cual así, si me salía la imagen ideal en Gemini, la pasaba a ChatGPT y le decía, ¿cómo, o sea, cómo sacas el prompt para hacer esta imagen, ¿no? O sea, tal cual como escríbeme el prompt, ajá, y describe el prompt de esta imagen y me lo sacaba, entonces ese luego lo regresaba a Gemini y veía si me daba una imagen parecida o me daba una diferente, entonces como que tal cual, bueno, a mí me ha pasado que busco así en todas las posibilidades y veo qué tan variable es el resultado, ¿no? La que es buena hoy va a ser mejor mañana y la competencia la va a rebasar y tienes que estar en todo. Eso, ni modo. Hola, bueno, primero felicitar al panel, qué bárbaros, hemos aprendido muchísimo. Aquí tengo amenazas de la familia de que no vaya a hablar como economista, porque yo soy economista, que mejor le pregunte después a Beni y a Gabriel, pero quiero hacer una pregunta que pues que sí es de economista. Ya mire cómo está Julieta. Porque una buena parte de la presentación a mí me venía a la mente como economista todo el movimiento ludista, no sé si han oído hablar de él, cuando viene la revolución de la ciencia y la tecnología con la revolución industrial, hay un movimiento de los obreros y iban a destruir las máquinas, a las tecnologías que les estaban quitando el empleo. Por algún momento, alguno de ustedes, pero no me acuerdo ni quién fue, mencionó el impacto que tiene, que por cierto, hay una discusión sobre si se le tiene que llamar inteligencia artificial o la mal llamada inteligencia artificial, pero que en este caso es artificial, no es tanto inteligencia, sino artificial, o cuál es la relación entre ambas. Pero la pregunta es, ¿cuál es el impacto en el mercado laboral? Por ahí lo mencionaron, o sea, realmente sí hay una pérdida de empleos en el ambiente de ustedes, en todo lo que se mueve pues atrás de los escenarios cinematográficos, en toda esta producción que hay, o no lo hay. Se generan nuevos empleos, que es una de las discusiones que existe en la economía al respecto de la inteligencia artificial. Bueno, sí se destruyen algunos empleos, pero se generan otros. Así es. Pero lo que nosotros observamos como economistas es que los empleos que se están generando son de más bajo nivel. O sea, son peor pagados y tienen una menor proyección en términos de desarrollo en todos los sentidos. Así es, ¿no? Esa pregunta da para una bienal completa. Pero te voy a decir qué pasa. La inteligencia artificial tiene todo menos de inteligencia. El problema es que así se acuñó el término en 1956 para una conferencia en la cual asistieron 3 fulanos, ¿no? Geoffrey Hinton, que fueron posteriormente los padres de la inteligencia artificial, porque en la conferencia lo que se trató es que uno de los tantos elementos que definen a la inteligencia son tan puntuales que se podría construir una máquina para replicarlos. Pero fue tan importante esa conferencia y llamó tanto la atención y de ahí nacieron estos 3 personajes que uno de ellos ya, Geoffrey Hinton, se volvió loco y está en contra y dice que todo el mundo que no tiene que hacer. Otro es el jefe de la IA de Meta, y etcétera. Pero aquí lo importante es que se quedó el nombre, es como el Kleenex, pero no tiene nada de inteligente. De hecho, son elementos absolutamente predictivos. No piensan, no discuten, no sienten, no nada. Y hay un grave error para que también funcionen, así como lo que le decía aquí al joven de que salen bonitas las imágenes, también están programadas para siempre responderte y darte la razón. Y entonces nunca te van a decir, no, tu pregunta es una porquería, ¿no? Te van a decir que sí. Y eso nos lleva a lo famoso conocido como alucinación, que es que te dan datos falsos, ¿no?
Eso es por una parte. No es inteligente, fue una mera coincidencia y se le dio ese nombre por esto que te cuento. La otra, que sí quita o nos va a quitar empleos, los va a quitar y los va a dar. Nunca habíamos tenido nosotros tanto empleo, ¿no? Como ahora, porque estamos utilizándola para lo que sabemos hacer, que eso es algo que platicábamos hace rato. Te potencia la inteligencia artificial para aquello que sabes hacer. La pregunta es, ¿sabes hacer algo? Porque si no, la inteligencia artificial no te va a... Sí, no es que te vaya a quitar, es que corresponde, y tú lo debes saber como economista, cada vez que hay una revolución tecnológica, hay una curva muy pronunciada de adopción, se pierden trabajos, se caen los números económicos, pasan 10 años y empieza un resurgimiento poderosísimo de todo eso. Digo, antes había gente que estaba contratada para limpiar la caca de los caballos en las calles de Nueva York, ¿no? En cuanto entraron los carros, pues déjame decirte cuántos cientos o miles de personas dejaron de recoger caca, pero pues empezaron a buscar un trabajo, todo el mundo se la busca en otro lado. Efectivamente, sí va a haber una pérdida por cada pieza que nosotros hacemos con full inteligencia artificial, a este señor no lo llamo, ¿no? Por ejemplo. Pero a lo mejor van a llamar a uno mejor. A uno mejor. A lo mejor le van a poner otro nombre, le van a poner Sí, no, claro, tampoco. ¿Tú de qué trabajas? Yo soy prompter. No, se especuló mucho que la ingeniería de prompts ahora va a ser el nuevo camino. Esto también no existe, porque cada vez los modelos están hechos para que le hables como tú. No tienes que decirles nada. Y si llegaras a necesitar algo, se lo dices a un chat GPT y le dices, hazme el prompt para tal modelo. ¿Y quién mejor que una inteligencia artificial para redactarte lo que una inteligencia te va a... Entonces, sí se van a dar muchos para aquellos que sepan usar la inteligencia artificial, porque aquí estamos hablando específicamente de la imagen, pero hay inteligencia artificial para absolutamente todo, para automatizar empresas, para automatizar procesos, y todo eso se tiene que saber hacer. Y quienes mejor lo van a saber hacer son los que también saben programar, etcétera. Yo no creo que se pierdan o se ganen empleos, sino que se modifican. Eso es lo que siento que va a pasar. Estoy de acuerdo parcialmente, pero creo que muchos empleos sí se van a perder. Sí. O sea, es una realidad. Hay que hablar también con la verdad, o sea, es decir, lo hemos vivido con contratos, ¿no? O sea, un despacho de abogados quizá requiere de 25 personas, ¿no? A lo mejor hay 5 cabezas de departamento y a lo mejor hay 20, ¿no? Yo qué sé, recién egresados, cosas así. ¿Y a qué los tienen a todos ellos? Pues analizando contratos, sacando resúmenes, ¿no? Encuéntrame tal cosa, no sé qué. Eso ya no lo tiene que ser un humano, ¿no? Entonces, un buen despacho de abogados en 2 años no necesita 25 personas, necesita 7, quizá, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos que se quedaron sin chambear ahí? Pues hay una ventaja, o sea, el mismo beneficio que tiene quien emprendió con inteligencia artificial en algo, lo tiene cualquier otro, ¿no? Entonces, aquel que perdió ahí puede decir, yo emprendo ahora con estas herramientas mi propio proyecto. Pero no todo el mundo lo hace, ¿no? No todo el mundo tiene los medios o la educación o la cultura o la capacidad para emprender un proyecto personal y valerse de esa tecnología para ahora salir adelante yo por mí mismo y no como empleado de, ¿no? Entonces, no, yo creo que sí, desgraciadamente, o sea, sí va a haber una serie de víctimas. O sea, para ser honesto, la mejor manera de evitar ser una víctima es estar en ello, ¿no? y ser consciente uno solito. O sea, quizá no te va a sustituir la inteligencia artificial, pero sí te sustituye a quien la sabe usar, ¿no? Y ahí está el peligro.
Y con todo y todo, muchos tendrán ganas y ni con todas las ganas lo conseguirán, ¿no? O sea, yo creo que indudablemente va a permear todo medio y todo proceso de todo comercio y de todo mecanismo de mercado en la sociedad, y que indudablemente van a haber víctimas, ¿no?, de su aparición. O sea, eso es una realidad. De hecho, bueno, el hecho de dominarla, saberla usar, saberla entender, saberla explicar en sí mismo es un privilegio, y es una... y no todo el mundo tiene acceso a ese privilegio en ese sentido, y bueno, pues sí, o sea, desgraciadamente sí, y que siga siendo eso discusión permanentemente va a ser bueno para la sociedad, porque en realidad no va a estar en manos ya de ninguno de nosotros, ni evitarlo o ayudar a que eso sea diferente, ¿no? O sea, justamente al ser un tsunami, como que hemos tenido, que nos hemos subido a eso, más bien te pusiste el chaleco salvavidas, lo inflaste, te echaste al tsunami, y a donde te lleve la corriente, pues ahí vas con el chaleco, ¿no? Y no te ahogas porque vas flotando, pero quien va sin el salvavidas, pues sí, puede ser que sí se ahogue. O sea, es una realidad. La respuesta es chin. La respuesta es chin, pero también pues chin. Mi formación es de arquitecto. Yo soy arquitecto y yo empecé, desde que empecé a estudiar, ya fui de los que usaron 10% el respirador y 90% la computadora y el mouse, ¿no? Y bueno, una cosa es diseñar y agarrar el papel, que se sigue haciendo, y después agarrar la computadora para hacer planos, pero en algún punto, obviamente estudiando arquitectura, pues también te exigen hacer una maqueta y también te exigen hacer un render o algún dibujito que exprese qué chingo estás en tu cabeza y cómo sientes tú que se va a ver. Es decir, haz una labor de venta también, convénceme de que va a estar padre esta cosa que tú estás diseñando. Hay gente que se especializa en maquetas, que solo hace maquetas. Y hay gente, todavía ahorita, que solo hace render. Es decir, yo lo diseño y después hay que hacer el render. En algún punto yo tuve que entender esto y tuve que saber que puedo hacer mi render en SketchUp, en 3D, en Shark, en no sé qué, en cualquier herramienta que tengas. Pero también entendí que es una especialización. Entonces, que si quería hacer renders, voy a tener que ser especialista en renders y dedicarme a hacer renders. Si quiero diseñar, tengo que diseñar y apoyarme de un renderista para poder hacer estas cosas. Entonces también, sí nos da miedo, siento yo que es antes el desconocimiento de qué es la IA o cómo se va a usar para esto, porque lo que dicen, se usa para todo. Parte de lo que se usa es para generar imágenes, pero no es que solo sea eso, se usa para miles de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Pues hacer algo para que nos ayude esta herramienta, ¿no? Pero como tal, si yo como arquitecto quiero hacer un render, me hago mi diseñito y después se lo paso a un renderista. Entonces también ahí hay generación de nuevos empleos. Y claro que algunos caducan, algunos oficios caducan, pero se generan nuevos oficios o nuevas necesidades, ¿no? Entonces... Déjame darte dos ejemplos rápidos. Sí, ya, nada más para acabar de responderle. Acabamos de hacer un análisis de un contrato que sentíamos medio leonino, se lo mandamos a la inteligencia artificial, nos dijo aguas con tal y tal y tal punto, y nos creó una cláusula para mitigar eso. Está muy bien, pero era un contrato pues para... Pero si es una cuestión penal, pues yo no estoy seguro que le quiero preguntar a ChatGPT, ¿no? Prefiero preguntarle a un tipo ahí con su saquito típico. Lo mismo en medicina. Están rankeados tremendamente los robots que hacen análisis médicos. Pero si resulta que estoy cundido en tumores y tengo que tomar una decisión, se la voy a preguntar a un doctor humano, por mucho que ChatGPT sea bueno. Esa sería mi conclusión. Ahorita. Solo rápido. Que igual creo que algo importante es que, o sea, bueno, dos cosas. Una, que creo que va a ser como lo mismo hablando de la revolución industrial, o sea, tal vez a partir de ese punto se le dio tal vez más valor a los pocos artesanos que quedaron de algún aspecto, o sea, creo que en este sentido van a ver como artesanos tal vez como de lo audiovisual que
que pues como ya lo decía antes, van a hacer cine estrictamente como live action o con algún dogma o lo que sea, y ese va a ser en sí un nicho y puede que ese nicho pues también se vuelva como importante, ¿no? Y genere como una rama de especialistas en eso. Y bueno, también la otra cosa que creo que es importante no dejar de mencionar es las capacidades también como que vaya a tener en cuanto a recursos. O sea, justo la otra vez escuchaba que para poder mantener los servidores que le dan como energía a estos generadores utilizan muchísima energía que tal cual las torres eléctricas o bueno, la corriente eléctrica no estaba capacitada para mantener. Entonces también hasta qué punto va a tener, o sea, hasta qué punto vamos a poder seguir utilizando la tecnología como a grandes masas o en algún punto que se vaya a regular o en algún punto que esas necesidades pues también tengan que implementarse en nuestra tecnología actual para que se sostenga toda esa demanda, ¿no? Entonces creo que también hay muchas cosas que faltan por regularse y que también eso va a determinar qué tanto se va a poder utilizar esta tecnología a grandes escalas, ¿no? Ya. Pues muchas gracias a todos, ¿no? Los asistentes ya no tenemos tiempo de una última pregunta. Pero pues muchas gracias por haber venido, ¿no? Este sería el final de nuestra Bienal.